soy Bruno Bichir, bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades, relatos escondidos que realmente duermen frente a nuestros ojos, en las esquinas, en las calles, en las plazas, en los monumentos urbanos. La ciudad nos invita a descubrirla, porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento y hoy vamos a revelarla. Estas son las historias de México, Distrito Federal, una inmensa metrópoli que conserva los vestigios de su pasado indígena, en combinación con la magnificencia de sus edificios coloniales y el brillo de sus modernos rascacielos. Comenzamos nuestra búsqueda de la historia secreta aquí en la Plaza del Zócalo, donde la ciudad nació hace más de 800 años. Esta es la Catedral de la Ciudad de México, la más importante del país. Pocas personas se detienen a observar atentamente esta iglesia que se hunde lentamente en el lecho de lo que fuera el lago de Texcoco. Vamos a entrar para conocer la historia de un grupo de ingenieros mexicanos que trabajan arduamente para salvar a su catedral del derrumbe y la lucha diaria entre esta centenaria iglesia cristiana y los restos de los antiguos templos aztecas que descansan debajo de ella. Este monumental edificio pudo haber desaparecido años atrás, cuando sus muros amenazaron con derrumbarse. Ustedes pueden apreciar en el frente del conjunto que el sagrario está inclinado hacia el oriente y la catedral está inclinada hacia el poniente. Aquí está el aparato nivelado. Ahora, si lo hago corresponder con el edificio, la burbuja tira para arriba. La Catedral de México tuvo problemas estructurales prácticamente desde que se inicia su construcción. Cuando empieza la construcción, el templo se les empieza a inclinar. Entonces, cuando quieren poner las bóvedas, las columnas del lado sur las tienen que hacer más altas, más largas. Entonces, son como 80 centímetros más altas que las del lado norte. La inclinación que sufre el templo obedece a la naturaleza del suelo de la Ciudad de México. Hay que decir que los problemas de la catedral se deben a las características del subsuelo de la Ciudad de México y al hecho de que se bombee constantemente agua del subsuelo y que haga que las capas de esto que es un antiguo lago se vayan compactando a lo largo del tiempo, pero además compactándose en forma diferente. En la Ciudad de México, que es el centro histórico, se hunde a razón de 7 centímetros por año. Quiere decir que en una década la zona en la que estamos se hunde alrededor de 70 centímetros. Hay ciertas áreas del piso que son más duras y otras que son más blandas. Las duras se hunden más lentamente, las blandas se hunden más rápidamente. Y eso que se denomina hundimientos diferenciales son el problema principal de la catedral. Lo único que frena el hundimiento del área norte de la catedral es la presencia de restos de antiguos templos aztecas bajo sus cimientos.
Debajo de la catedral hay varios antiguos restos de monumentos indígenas, o sea, ya había habido una sobreposición de estructuras, y esas estructuras lo que hacen es que al haber diferente dureza en el edificio, pues causa los famosos y temibles hundimientos diferenciales. Los hundimientos diferenciales tienen efectos perversos. ¿En qué sentido? En que las bóvedas tiendan a abrirse, y al abrirse las bóvedas se pierde la estabilidad del monumento y está en peligro de colapso. Estos problemas, acumulados a lo largo de mucho tiempo, hicieron crisis en el año de 1989, cuando se detectaron una serie de fisuras muy importantes en las bóvedas de la catedral, que hicieron necesario conformar un grupo de especialistas, un grupo técnico de élite para atender la emergencia. Ante el riesgo de derrumbe de su iglesia más antigua, los técnicos mexicanos afrontaron el desafío de salvar al edificio del colapso. La catedral tiene un peso aproximado de 127,000 toneladas, mide aproximadamente 125 metros de longitud por un poco más de 60 metros de ancho. El proceso para corregir el templo se realizó entre 1993 y 1998 y consistió, o sea, como pesa tanto no podríamos levantarla. Si ya que no la podemos levantar, pues vamos a bajarla. Se construyeron una serie de pozos, 32 pozos de 3 metros de diámetro y más de 15 metros de profundidad. Algunos llegaban hasta 25 metros de profundidad. Entonces, ya estando allá abajo, lo que empezaron a hacer fue a sacar suelo. Metían unos tubos y sacaban el suelo. Entonces generaban un túnel más o menos de 4 pulgadas de diámetro, como 10 centímetros de diámetro. Entonces, ese túnel, como es de un suelo muy blando, colapsa. Entonces, así lo estuvieron sacando suelo por más de 4 años y sacaron aproximadamente 4,300 metros cúbicos de suelo. Y gracias a eso, la catedral actualmente se hunde, pero se hunde parejo. Aquí estamos entre los 4 pilares. Con el tiempo, en la medida en que se fue hundiendo la catedral, la plomada fue siguiendo este camino. Cuando se iniciaron los trabajos, la plomada empezó a regresar. La plomada ha regresado al punto que se tenía aproximadamente en 1930. El método ideado por los técnicos mexicanos consiguió reducir la diferencia de altura entre los extremos del edificio. Aún así, la inclinación en el suelo de la catedral puede observarse a simple vista. La velocidad que toma la esfera pues, es debido al desnivel que tiene el pavimento. No obstante que se pudo corregir en 90 centímetros, pero todavía tenemos un desnivel de 1,50 m en los un poco más de 100 metros que tiene de longitud. El trabajo de los ingenieros no pudo impedir que los restos de una antigua pirámide azteca consagrada al sol continuara amenazando el sector más sagrado de la catedral. El sagrario, el centro del edificio, coincide con el centro de la pirámide, del sol, la pirámide de Tonatiuh. Entonces, la zona de la pirámide podemos decir que es una zona que está más consolidada, o sea, es un poco más dura que el perímetro. La lucha de la milenaria Tenochtitlan por volver a la luz también se manifiesta a 50 metros de la Catedral Metropolitana. Ahí, a fines de la década de los 70, el templo mayor de los aztecas salió a la superficie de manera fortuita. Este es el lugar donde el 21 de febrero de 1978 se encontró parte de la escultura monumental de Coyolxauhqui. Fue aquí donde en 1978 un grupo de operarios de la empresa de energía eléctrica se topó con un megalito que había permanecido oculto durante 5 siglos. Fue el 22 de febrero de 1978. Nos habían programado para hacer una construcción de una bóveda
para transformador de alta tensión. Entonces nosotros nuestro horario normal es de 10 de la noche a 4:30 de la mañana. Empezamos a laborar como de costumbre con máquinas rompedoras y después rompiendo el concreto salió tierra tipo mar, muy fina la tierra. Empecé a limpiar, fue cuando se descubrió una parte de la piedra. Empezamos vamos a ver qué se encontró, y sí, realmente lo que se encontró fue el penacho. Cuando se empezó a limpiar, ya limpiecito, ya se empezó a ver bien el penacho. El hallazgo fue después de las 3 de la mañana, yo pasé como 3:20 de la mañana. Ya se había hecho la excavación de la piedra, más o menos una superficie como de unos 40 por 40 centímetros. Los operarios jamás pudieron imaginar la dimensión de su hallazgo. Estábamos jugando bromas, que yo les dije, no, yo fui el primero que la vi, la voy a limpiar y me la voy a llevar. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que conforme se fue limpiando, se fue agrandando. Y yo a mi vez me comuniqué con el ingeniero que era mi jefe. Le comenté el hallazgo, entonces él muy entusiasmado me dijo, ingeniero, sáquenlo y me lo manda a mi casa. Y me quedé un poco preocupado con eso. Yo cuando pasé también los trabajadores en son de broma me dijeron, ingeniero, está su pieza, se la puede llevar cuando quiera. A ver, vamos a verla. Y bajé también. Pero pues se veía de inmediato que era algo muy importante, ¿no? Aquí tenemos la monumental escultura de la diosa lunar Coyolxauhqui. Esta figura tiene aproximadamente un peso de 8 toneladas y mide 3,25 en su diámetro mayor, aquí, ¿verdad? Lo cual implica que se trata de una de las grandes esculturas aztecas. El disco de la Coyolxauhqui, situado antiguamente en la entrada del Templo Mayor, fue el punto de partida para rescatar los restos de la antigua Tenochtitlan. La historia lo cuenta, que esta piedra estaba depositada en una de las principales pirámides de aquí del Templo Mayor. Este edificio era uno de los 78 edificios que se encontraban dentro de la gran plaza ceremonial de la ciudad azteca de Tenochtitlan. Era el principal, es decir, era el edificio de mayor importancia, de mayor sacralidad, y simbólicamente a través de él se podía subir a los niveles celestes, bajar al inframundo, y de él partían los 4 rumbos del universo. Este edificio fue el primero que se fundó cuando los aztecas llegan aquí, a este lugar, a partir del año de 1325, en que fue la fundación de la ciudad, hasta el momento de la conquista española, que ocurre en 1521. Los españoles se creían portadores de toda una nueva religión, todo un nuevo pensamiento, todo un nuevo orden, y veían en los monumentos, en las esculturas, en los edificios indígenas, obras paganas. O sea, esto era la obra del demonio y ellos traían la obra de Dios. Por lo tanto, arremeten en contra de todo esto, lo empiezan a destruirlo. El Templo Mayor, al igual que otros edificios de la ciudad, cuenta la historia de las invasiones y conquistas que moldearon la historia de México. Al sur de la ciudad nos encontramos un antiguo convento en donde un grupo de desertores irlandeses quiso detener al ejército norteamericano. Más adelante conoceremos la historia de una guerra que se inició por unos pasteles. Al regreso, en Historia Secreta. Detrás de estos muros se encuentra la historia secreta de un batallón de desertores irlandeses que en 1847 resistieron tenazmente el avance del ejército norteamericano sobre la Ciudad de México.
Dentro de la guerra entre México y los Estados Unidos, que duró prácticamente 2 años, de 1846 a 1848, la batalla de Churubusco es una de las más célebres que se dieron en el Valle de México. El ejército mexicano, comandado por los generales Valencia y Santa Anna, no lograba detener el avance de las tropas estadounidenses hacia la Ciudad de México. Para evitar la caída de la ciudad, les tendieron una emboscada en el convento de Churubusco. Este era un punto muy importante porque el camino hacia la Ciudad de México. El general Santa Anna deja la defensa aquí en este punto, convento de Churubusco, y el grueso de su ejército, que eran entre 5,000 y 6,000 hombres, marchan hacia la Ciudad de México, hacia el norte. El mayor testimonio sobre la batalla de Churubusco es el edificio mismo. Así como en la fachada tenemos algunas huellas de la metralla que recibieron los muros del convento, aquí tenemos las huellas de estos golpes. En este sitio golpeaban con los fusiles un poco para desatorar o desasolvar la pólvora que se empezaba a pegar en el mecanismo del fusil. Y tenemos aquí las huellas, precisamente. Junto a las tropas mexicanas, un batallón de desertores irlandeses se preparaba para defender el convento de Churubusco. Existe otro cuerpo de defensores que no eran mexicanos, y aquí es lo interesante. La famosa o célebre también el batallón de San Patricio. Eran soldados del ejército norteamericano, inmigrantes irlandeses recién llegados. Era el ejército que venía hacia el sur para la invasión de México. ¿Qué llevó a este grupo de irlandeses a unirse a un ejército que parecía destinado a perder la guerra? La gran mayoría de ellos, como irlandeses, eran católicos. Y a los oficiales norteamericanos, en su mayoría protestantes, de origen inglés quizás, parecía casi una traición ir a la misa. Y por eso y otras razones tenían maltratos y decidieron de irse. Se fueron y se juntaron al lado mexicano. A pesar de la obstinada resistencia de los irlandeses, la batalla fue favorable a las tropas norteamericanas. Todas las crónicas dicen que eran los más aguerridos, los que defendieron hasta la última bala y hasta la última bayoneta, porque pues estos desertores, si eran apresados, pues eran juzgados, deberían ser juzgados por traición al ejército norteamericano. Este fue el sitio donde se desarrolló justamente la batalla. Aquí había un foso y un parapeto para proteger un poco a los mexicanos del ataque de los norteamericanos. Luego de la derrota mexicana en Churubusco, los irlandeses sobrevivientes fueron juzgados y sentenciados por una corte marcial. Un poco más de la mitad son condenados a la horca y son ahorcados acá en la plaza de San Jacinto, dentro del pueblo de San Ángel. Su muerte fue realmente una tortura. El capitán encargado de ahorcarlos, los llevaron como es costumbre en la mañana y pusieron sobre carros largos y pusieron la cuerda a ellos y quedaron allí todo el día sobre los carros esperando. En la tarde izaron la bandera norteamericana sobre Chapultepec y ellos sabían que él iba a dar la orden de matarlos y gritaron todos juntos Éireann-go-bragh, que fue el lema en su bandera, significa Irlanda para siempre. Y a los otros desertores se les marca con una letra D en la frente, en el rostro, como a las reses, con la D de desertor. Ese fue el fin del batallón de San Patricio.
En el barrio de Tacubaya, a unos 15 minutos del lugar donde fueron ahorcados los irlandeses, se encontraba una humilde pastelería que sirvió de excusa para otro conflicto bélico en México: la guerra de los pasteles. Tacubaya era un sitio preferido de la alta sociedad mexicana. Se da el caso de un señor de apellido Remontel. Este señor, por alguna razón, decide probar suerte en el país. Se establece, pues, en un local de Tacubaya. En esta litografía tenemos lo que en México llamamos estos portales. Muy plausiblemente pudo estar aquí la pastelería del señor Remontel. El muro que tengo aquí a mi derecha corresponde a un restaurante que hace 170 años dio el nombre a una guerra absurda, a una guerra que no debió tener lugar, pero que también pues, la hace típica nada más por la denominación, la guerra de los pasteles. En 1838, México se encontraba sumergido en una continua guerra civil. Resulta que Antonio López de Santana tiene que desocupar la capital y su ejército, que sale con él, quieren hacer una francachela, escogen el establecimiento de Remontel en Tacubaya y piden ser servidos en grande. Toman las mejores viandas, consumen los mejores vinos y pues inducen también a tomar y a embriagarse al dueño, al señor Remontel, a sus colaboradores, y acaban encerrándolos en alguna habitación de ese local y pues aprovechan aquello para saquear el restaurante. Francia había firmado un acuerdo con México para evitar que sus ciudadanos fueran perjudicados por la guerra civil. Se entendía que por ese convenio tenía que hacerse la indemnización de quien presentara reclamaciones. Él seguramente exagera en el monto de lo que fue despojado y lo evalúa en 800 pesos. Con el tiempo pasa a 3,000 pesos, pero alguien le añade un cero y ya pasa a 30,000. Y la última de las afirmaciones de la reclamación del señor Remontel es que era de 60,000 pesos. Francia pone una especie de ultimátum al gobierno de México, porque para entonces ya ha dispuesto el que venga una escuadra de buques de guerra franceses y que tome posesión en la rada de Veracruz. En pocas semanas, México se encontró con su mayor puerto sitiado y a punto de ser invadido, a partir de la deuda reclamada por un pastelero francés. Es así como entonces se hace el bombardeo de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Y entonces sí ya se firma el convenio en el cual el propio Remontel, que le da el nombre a esta curiosísima guerra, recibió sus 800 pesos reclamados, no 60,000. Luego de provocar un enfrentamiento entre ambas naciones, Remontel cerró la pastelería en el barrio de Tacubaya y regresó a su país. Hoy, en el mismo sitio, también se sirven comidas provenientes de tierras lejanas. Pues heme aquí en la barra de un espacio muy servicial del público, como lo tuvo el francés hace 170 años. La diferencia es que voy a pedir unos biscuits en vez de pedir unos brioches o unos tripes à la mode de Caen, pero que me voy a alimentar y sabrosísimamente, eso pueden estar seguros. A través de la autopista periférica, regresamos al casco histórico de la ciudad para visitar un antiguo café en la avenida 5 de Mayo. Volvimos al centro histórico de la ciudad para descubrir una curiosa marca dejada por el mítico Pancho Villa en un tradicional bar. Después, iremos al sur de la ciudad, a Coyoacán, para conocer la historia de dos grandes artistas plásticos mexicanos enfrentados por un revolucionario ruso. Al regreso,
través de la autopista periférica, regresamos al casco histórico de la ciudad para visitar un antiguo café en la avenida 5 de Mayo. Dentro de este bar, aquí a mis espaldas, Pancho Villa y sus hombres en 1914 festejaron uno de los triunfos más importantes de la Revolución. Descubramos este insólito recuerdo dejado en este día de celebración. La historia del tercer bar más antiguo de la Ciudad de México está íntimamente relacionada con Pancho Villa, el mítico revolucionario mexicano. Por esta calle fue que entraron los ejércitos de Villa y Zapata aquel 7 de diciembre de 1914. 45,000 hombres de los ejércitos campesinos desfilaron por aquí hacia Palacio Nacional, que está allá. Ellos no estaban entrando como un ejército para combatir o para tomar la capital. Era un paseo triunfal de los ejércitos populares. Es un gran honor poderles presentar este lugar, el bar de más tradición en la Ciudad de México, la Ópera. Sus puertas abrieron en el año de 1876 y a partir de ahí nunca ha cerrado sus puertas la Ópera. Puedo decirles que al entrar ustedes aquí es como si se remontaran a la época pasada en México, a la época de la Revolución. Nada ha cambiado. La visita de Pancho Villa al bar Ópera ocurrió en 1914, cuando el revolucionario entró triunfalmente en la Ciudad de México al frente de su ejército de campesinos. Este bar era uno de los bares favoritos de los militares revolucionarios en los años 20, cuando los revolucionarios se ponen a gobernar el país. Aquí venían, aquí se reunían en este bar a organizar la política del país. Y lo que marca la huella de este lugar es su balazo, el balazo que dio Pancho Villa. El pequeño orificio en el cielo raso del bar Ópera es la puerta de entrada para conocer a Pancho Villa de un modo diferente. Francisco Villa es uno de los personajes más polémicos y más míticos de la historia mexicana. Empieza como un conspirador de poca monta, como un miembro más de un movimiento, con el encargo de reunir 30 o 40 hombres para unirse a la revolución, y así empieza su carrera. Villa se va a convertir de un líder local, un líder regional, a un líder nacional. Va a comandar la División del Norte, que es el ejército más importante de la Revolución Mexicana. Un hombre que se ve forzado a convertirse en un bandolero, de pronto se convierte en un héroe nacional. Pancho Villa suele ser retratado como un hombre violento que en los excesos del festejo recorría ebrio los bares de México. Su verdadera personalidad dista mucho de aquel estereotipo. Cuando no lo obedecían, cuando sentía que lo traicionaban, se podía convertir en un hombre muy violento, pero Villa tenía un carácter muy contrastante. Cuando él fue gobernador del estado de Chihuahua, en diciembre de 1913, prohibió, bajo pena de muerte, que se emborracharan sus hombres. Pancho Villa era abstemio. Algunos otros de las cualidades estereotípicas del mexicano de películas sí las tenía. Era mujeriego, bailador, impulsivo, muy valiente, muy bueno con la pistola, pero era abstemio. Los disparos que dio Villa fueron como una llamada de atención para imponer orden en sus hombres. Los ejércitos villistas causan una serie de desmanes en la ciudad y Pancho Villa detestaba también este tipo de desmanes, por lo que en términos de propaganda le generaban a sus ejércitos. Villa no bebía, entonces a Villa no pudo haber estado borracho y disparando a lo loco, ¿no? A Villa lo que le encantaban eran las mujeres, y lo que yo sí sé es que fue a ver a la Gatita Blanca, a una famosa vedette en esa época. Al teatro sí fue, a la cantina no sé, pero si estuvo en la ópera seguramente fue para poner orden. Se dice que Pancho Villa llegó a caballo en esos días que andaba por aquí en México, y llegó, se sentó en la mesa, aquí donde estoy yo, y entonces empezó a haber disturbios en la otra mesa, en el otro gabinete, y él, para hacer acto de presencia y poner orden, arrojó el plomazo. Y ahí quedó, desde esa fecha ahí queda el balazo. Tomemos la calzada de Tlalpan para llegar a la avenida Churubusco,
en pleno barrio de Coyoacán. Ahí podremos observar otras marcas de disparos en una pared de la casa que albergó a León Trotsky en México. Y aquí hay algunos de los impactos que quedaron, pero son muy pocos, pero son los originales, auténticos, de impactos de ametralladora Thompson, ¿no? Con la muerte de Lenin en 1924, comenzó la lucha por la sucesión dentro de la revolución bolchevique. Finalmente, José Stalin se impuso sobre el jefe del Ejército Rojo, León Trotsky, quien se vio obligado a marchar al exilio para evitar ser asesinado. Perseguido por los sicarios de Stalin, Trotsky apenas contaba con la ayuda del artista mexicano Diego Rivera. Diego Rivera se dirige a Torreón, Coahuila, en el norte del país, en donde ahí estaba el presidente Cárdenas supervisando unas obras importantes. Lo acompañaba un profesor y le plantean al presidente Cárdenas que está la vida de Trotsky en peligro, y el presidente en 5 minutos decidió que le daba el asilo, cosa que no había ocurrido con otros países. En México, el revolucionario intentó hacer una vida normal. Pues el abuelo se levantaba temprano, no sé, a las 7 de la mañana, a las 6:30, y lo primero que hacía era dar de comer allá a los conejos, a las gallinas, ¿no? Él cuidaba la pequeña granja que teníamos aquí. Después pues, se desayunaba y enseguida pues, entraba a su despacho. Este es el despacho, es el despacho de él, donde trabajaba, y aquí hay periódicos rusos, hay libros que consultaba. Aquí hay varios sobre Stalin, cuando estaba escribiendo la biografía sobre Stalin. Aún en el exilio, la vida de Trotsky seguía en peligro por las críticas públicas que continuaba haciendo en contra de Stalin y su régimen. El abuelo sabía perfectamente, ¿verdad?, que pues, sus días estaban contados, ¿verdad? Stalin no iba a dejar de intentar eliminarlo, ¿no? Por cuestiones políticas, Trotsky también se alejó de Diego Rivera. Mientras tanto, otro de los grandes artistas mexicanos, David Alfaro Siqueiros, conjuraba para acabar con la vida del revolucionario ruso. En la madrugada del 24 de mayo de 1940, un grupo comandado por Siqueiros irrumpió en la casa de Trotsky. Entraron por esta puerta y el grupo se subdividió, ¿verdad? Unos fueron acá para ametrallar las recámaras, ¿verdad?, de los 3 ángulos. Y otros se dirigieron aquí a un gigantesco eucalipto que había, y desde aquí ellos establecieron una cortina de fuego a las recámaras de los guardias, que eran estos de aquí, impidiendo la salida de los mismos, ¿no? Pues yo dormía en la recámara adyacente, en la recámara vecina de los abuelos. En la madrugada se oyó un ruido, alguien empujó la puerta. Y al poco tiempo vi una silueta ahí, alguien con uniforme, ¿no? Un uniforme claro, militar. De momento yo pensé, bueno, pues será un camarada, pues aquí dentro de la casa, pues cómo va a haber un extraño o algo. Pero no, al poco tiempo empezaron las ráfagas de ametralladora, fogonazos y olor a pólvora. Y yo pues me encogí, ¿verdad?, y me dejé caer en la esquina de la recámara. Y pues, aquello pareció eterno. Y al final sí, pues ya hubo un silencio sepulcral, ¿verdad? Cesaron los disparos y se salió el fulano que había entrado por mi recámara. Y al poco tiempo ya se oyó la voz del abuelo, ¿verdad?, llena de vida, ¿no? Así, se veía contento, ¿no? Y todos nos reunimos alrededor de él, ¿no? En aquella esquina no hay ningún impacto, ¿no? Y ese fue precisamente el lugar donde se refugiaron León Trotsky y Natalia. Natalia lo cubrió con su propio cuerpo, ¿verdad?, lo protegió. Sin embargo, un verdugo enviado por Stalin logró infiltrarse en el entorno de Trotsky y finalmente consumó la tarea el 21 de agosto de 1940. Regresaba yo a la escuela, ¿no? Pero cuando me acerqué a la casa sí noté que había algo raro, ¿no? Había un coche ahí, mal estacionado, casi a media calle, y había varios policías ahí en la puerta, y la puerta abierta desde lejos.
Y sí me dio una sensación de angustia, ¿no? Caray, ¿qué habrá pasado? El asesinato de Trotsky abrió una grieta en el arte mexicano al enfrentar a dos de sus máximos exponentes, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Dejemos el barrio de Coyoacán para viajar hacia el norte de la ciudad, hasta el barrio de Tlatelolco. Al regreso de Historia Secreta descubriremos a un afamado tenor recorriendo las ruinas dejadas por el terremoto de 1985 y las misteriosas figuras dibujadas en la imagen más venerada de México. Aquí en Tlatelolco se levantaba en esta zona el edificio Nuevo León, un enorme complejo de viviendas. Fue en este lugar donde el tenor español Plácido Domingo vivió la mayor parte de su infancia. En 1985 regresó bajo dramáticas circunstancias. Este edificio desapareció el 19 de septiembre de 1985, cuando en tan solo 2 minutos un terremoto destruyó la Ciudad de México. El sismo dejó un saldo de 9.500 muertos y 53.000 edificios arrasados. El edificio Nuevo León era un edificio de 13 pisos de altura, con 3 módulos, 600 departamentos y albergaba aproximadamente a 1.500 personas. Al momento del colapso se derrumban 2 de sus terceras partes, lo cual nos generó una masa de escombros equivalente a un edificio de 5 pisos, ¿verdad? Como en promedio de más de 150 metros de largo. Fue uno de los edificios más grandes que se colapsó en el Distrito Federal. Fue en este barrio donde el tenor español Plácido Domingo pasó la mayor parte de su infancia. En 1985 regresó al lugar en dramáticas circunstancias. Estábamos trabajando, estábamos agotados, pero de repente se hizo un gran alboroto, como diciendo, pues, algo está ocurriendo. Posteriormente supimos que era él que acudía a ese lugar porque tenía 4 personas ahí que no se podían localizar. No sabía si estaban muertas, si estaban atrapadas, porque pues seguía saliendo gente con vida en el edificio. Las jornadas de rescate fueron intensas y Plácido Domingo, junto a miles de mexicanos, no descansó mientras intentaba saber la suerte de sus familiares. Y a mí me tocó ver cómo Plácido Domingo, con un pañuelo tapándole la nariz y la boca, lleno de polvo, estaba junto con otros con cascos moviendo los escombros. Se le veía entregado, como poseído por el cariño a sus familiares. Cada minuto que pasa la esperanza es menos, aunque siempre hay fe. Y hay tanta gente afectada por la tragedia que no se atreve uno a decir lo que siente, ¿no? He estado bastante entero hasta ahora. Se le veía pues barbado, cansado, con todo el dolor del mundo reflejado en su cara. Él era uno más de los voluntarios trabajando arriba de los escombros. Se retiraba momentáneamente para irse a asear, regresar, pero aquí comía, aquí había un vehículo donde él dormía y estaba compartiendo con nosotros ese trabajo, ese sufrimiento, ese esfuerzo. 15 días después del terremoto, Plácido Domingo seguía buscando a sus familiares. El hallazgo de un objeto muy particular le permitió saber qué había sucedido con ellos. En este punto donde me estoy aproximando es donde encontramos, en este caso, los indicios y algunos de los efectos personales de los familiares de Plácido Domingo. En este sector, removiendo los escombros, encontramos un disco de él donde lo había autografiado y dedicado a sus familiares. Cuando lo encontramos y se lo mostramos,
Él en ese momento pues empieza a llorar, se quiebra su espíritu. Horas después es cuando localizamos a sus dos tíos. En lo particular me tocó sacar a dos familiares de Plácido. Y pues sí, al momento que ya se da cuenta que eran sus familiares, pues se le empiezan a rodar las lágrimas, ¿no? Y moviendo la cabeza diciendo que pues que por qué eso era lo que le pasaba, ¿no? Y sobre todo por qué a él y a sus familiares. El tenor siguió removiendo escombros para intentar hallar los cuerpos de dos de sus primos que continuaban desaparecidos. Horas más tarde, logró encontrarlos. Los primos estaban abrazados, fue una reacción natural de las personas de protegerse cuando estaba temblando, pues brindar protección a su ser querido, ¿verdad? Que aquí ocurrió lo mismo. Estas personas se abrazaron al momento del colapso del terremoto y obviamente en esa posición fue en la que fallecieron, ¿verdad? La labor de Plácido Domingo en Tlatelolco fue un poderoso estímulo para que los habitantes de la ciudad se sobrepusieran a la mayor catástrofe que enfrentó México DF en su historia. Yo creo que Plácido Domingo se convirtió en un símbolo de la solidaridad. Pues nos hizo ver que a final de cuentas eso es lo que somos. No importa la gloria, no importa el poder, no importa el dinero. A final de cuentas, cuando es necesario reaccionar como un ser humano, lo que cuenta es la entrega, el corazón, el valor, el coraje. Y Plácido Domingo, yo creo que en México y en general para el mundo que lo percibió, quedará como un símbolo de eso, de lo que debe ser un ser humano íntegro ante una tragedia de estas dimensiones. Ese año, Plácido Domingo participó en la peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe a través de los 5 kilómetros que los separaban de la basílica. El tenor se unió a las multitudes de mexicanos que cada día acuden para orar ante la figura que oculta enigmáticos mensajes. Antiguamente, antes de la llegada de los españoles, se veneraba ya aquí en el cerro del Tepeyac a Tonantzin, que significa nuestra madrecita. Y es precisamente en este lugar donde la Santísima Virgen de Guadalupe se hace presente. La importancia de lo que llamamos acontecimiento guadalupano permitió el imposible humano de entonces, de que dos culturas diferentísimas y opuestas pudieran reconciliarse. Eso parece ser lo que sucedió en 1531, cuando la Virgen de Guadalupe se le apareció al indio Juan Diego. Al pasar a un lado del Tepeyac, oye arriba del cerro canto de pájaros maravillosos. En el mundo indio los pájaros eran voz de Dios. Sube, encuentra allí una muchacha, jovencita. Ella se presenta como madre de Dios. Y quiero que aquí abajo en el llano me hagan una casita para estar yo allí. Ve con el obispo y pide que haga esa capilla. Juan Diego corrió a entregar su mensaje al obispo en la ciudad, pero el sacerdote le exigió que volviera con evidencias de la aparición divina. La Virgen le entregó entonces una prueba extraordinaria. Ella le dice, ve al cerro donde viviste antes, a la cima, y corta las flores que hay allí. Acá no había flores, por supuesto. En invierno además, y el cerro es árido. Vaya y encuentra un paraíso, dice así. Corta las flores, ella se las reacomoda, las entrega en su tilma, lleva esas flores al obispo de México. Va Juan Diego, entrega las flores y en ese momento queda estampada en la tilma del manto que llevaba. La imagen que tenemos aquí, la misma. La imagen estampada en la humilde tilma del indígena logró en 4 días la reconciliación entre indígenas y españoles que ya llevaban años de enfrentamientos. Es todo un códice, la imagen de Santa María de Guadalupe, que lo descodifica el indio perfectamente bien. La comunicación de los indios entre sí no era fonética, era ideográfica. La imagen decía lo que nosotros decimos con palabras y con signos. El indio ve en el cuadro primero que nada, a unas nubes que rodean todo y a un sol que sabe paso entre ellas. Esa simple idea pintada allí, para ellos es la llegada de Dios. Ese sol nace de una muchacha embarazada que está en el centro de la luna. Entonces el cuadro pinta allí, Dios llega a México.
viene a traer esa muchacha la armonía del Dios al mundo del hombre, a México, en Tactípac. Por eso la Virgen, cuando se hace presente, inmediatamente la capta el pueblo indio. Se convierten en masa. Ella es claramente una chica mestiza. Un mensaje elocuentísimo de ese momento. Que ambos, indios y españoles, rechazaban a los mestizos. Otros misterios envuelven a la imagen de la Virgen y la convierten en portadora de hechos extraordinarios. Un nuevo mensaje en el manto, descubierto por un oftalmólogo hace 50 años, aumentó el enigma sobre su origen. Con esta pequeña lupa se puso a estudiar, a observar con detenimiento la cara de la Virgen, y al llegar al ojo izquierdo tuvo la gran sorpresa de ver que se veía la figura de un hombre que él dio por hecho desde un principio que era Juan Diego. Movió la lupa hacia el otro ojo y con un poco más de dificultad, porque no es tan claro en el ojo izquierdo de la Virgen, pero también encontró que se veía la misma cara en la misma proporción. Un grupo de especialistas fue convocado para investigar el hallazgo del oftalmólogo. Las conclusiones de los científicos fueron sorprendentes. Fueron profesionales de todo tipo. Todos absolutamente vieron las figuras en los dos ojos. Hasta el presente, los extraños hechos que envuelven a la imagen de la Virgen de Guadalupe siguen sin ser esclarecidos por la ciencia. Lo que mi padre quería demostrar con esta investigación es de que efectivamente el ayate no fue pintado por ninguna persona, simplemente apareció en forma divina cuando se lo llevaron al obispo. En la actualidad, la imagen de la Virgen de Guadalupe descansa en una moderna basílica. La iglesia original debió ser abandonada ante el peligro del derrumbe. Las historias nos regresan al punto de partida, aquí, donde nació la Ciudad de México. Nuevos relatos desconocidos esperan ser descubiertos en el futuro, porque siempre habrá una historia secreta escondida en la jungla de cemento. Soy Bruno Bichir, para The History Channel.